Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la asignatura Lectores Autónomos. Estamos viendo 3 lecturas. Y tenemos la primera pregunta, dice, ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales en las 3 lecturas? Dice que las ideas de las lecturas es que sea un encuentro particular entre ellas, que sean con una casualidad única, que resalte la necesidad de un reconocimiento propio por parte del lector, que el texto pueda distinguirse a sí mismo, lo que llamaría una lectura en que el autor se preocupe por lo que va a alcanzar después de lo que estuvo leyendo, que puede leer, puede aclarar o comunicar o sentir una satisfacción o algún impedimento. El lector vive esa lectura y se la puede relacionar con él, experimentando el texto durante la lectura. La lectura tiene una demanda como un valor general evidente y es la llamada pérdida del hábito. La pérdida del hábito de lectura es lo que en estos momentos está completamente perdida, ya que puede decirse que los adolescentes no miran mucho esa parte. Cuando les hablan de lectura a leer, pues lógicamente les hacen el feo. No, la idea es que ellos se interesen por esto, que no se les vuelva algo desafiante, que ellos puedan salir adelante. Si la lectura lo que va a ayudar a incentivarlos a él, los va a transformar su modo de pensar, aclararles ideas, ya sea por medio de los padres, los docentes, en las universidades con las bibliotecas. Hay que ver cómo podemos transformar esa parte negativa en una parte positiva. Además, el hábito de lectura nos va a permitir desarrollar competencias de interpretación, nos va a reforzar los términos, tener ideas con sentido propio. También sí se debe iniciar en el hogar, porque debe ser la primera tarea donde los padres deben hacer su inicio, pero también al iniciar los padres con esto va a ayudar al niño a que crezca y se defienda por sí mismo, que una persona que no le tenga miedo a los retos, sino que sea una persona emprendedora, que siga adelante, que no le tenga miedo de cambiar. Y al contrario, si en ese rol debe haber contar con familias para que ellos niños les empiecen a leer, aplicar esa parte de lecturas literarias, que eso le ayuda a ellos en su formación intelectual. Las diferencias más puntuales en las 3 lecturas. La lectura como exploración, pues yo diría que los convierte en grandes pensadores y los permite tener amplias situaciones, a ver las cosas más amplias y una percepción sobre lo que ellos ven, leen, les dan experiencia a su vida por medio de texto y los ayuda a crear y a reconstruir palabras, textos y sonidos. Si nos vamos por el lector modelo, en este texto el autor propone que analicen distintos comportamientos de texto partiendo del mismo autor. Dice que determina el contenido del texto, puesto que determina que los lectores van dirigidos, que el texto representa una cadena de expresiones que el destinatario debe actualizar constantemente, ya que es el quien interpreta lo leído, con lo cual usa el término abrir diccionario. Abrir diccionario es que al momento ellos encuentren palabras ambiguas, o sea, algo incierto y que su significado cambia o varía dependiendo del caso, en lo que se nota que es una palabra de significados ampliamente válidos. Si nos vamos sobre la lectura, esta lectura nos va a ayudar a descubrir luchas, contradicciones que nos obligan a replantear las perspectivas que nosotros conocemos o creemos conocer,
tomarla de la forma más prudente, saber interpretarlas para tener una buena lectura. Ahora nos vamos para el segundo punto que dice, ¿qué es el texto? Texto es un conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido y que tiene intención comunicativa, o sea, transmite el mensaje. Si no vamos por la parte literaria, por su parte está vinculado a la literatura, que es el conjunto de saberes para leer bien y escribir. La lectura como exploración. Esta lectura destaca la importancia que da el lector al texto. Ellos plantean que no existen lectores ni interpretaciones genéricas, son innumerables relaciones entre lectores y textos que desconocen ciertas circunstancias particulares, pero se apoyan para desarrollar un ambiente específico con criterio propio para discriminar varias perspectivas de ciertas obras, teniendo en cuenta el recurso habitual de enseñanza literaria. El autor tiene la capacidad del alumno que influye para la lectura, una lectura profunda de un texto, ayuda a las posibilidades con ideas en que él anota su respuesta al texto. Se puede decir que el acercamiento de los profesores a los estudiantes es con un fin de que el estudiante desarrolle, capacite y logre una experiencia literaria significativa, la cual radica en la unión entre el lector, que ya sabe si siente o espera lo que el texto ofrece, junto con una mejor comprensión, un mejor dominio. De ahí la importancia de que los profesores se acerquen a la enseñanza como un arte para la vida. El lector modelo es la cooperación del lector como condición de la actualización. Según el autor, los textos son incompletos, necesitan estar actualizados. Quiere decir que el lector debe tener distintos entendimientos del mensaje, teniendo en cuenta que el autor como el lector aplican estrategias el autor real como un lector real, formulan hipótesis uno acerca del otro, características propias de cada uno de tener certeza de lo que espera cada cual, motivo por el autor que insiste teniendo en cuenta la cooperación textual, que no es un fenómeno que se realiza entre las estrategias y no entre dos sujetos individuales. Sobre la lectura, se dice que la lectura es un proceso complejo, lo cual debemos tener diferentes textos. El texto es aquel que fuerza al lector a interpretar lo que no hace. Es un texto que se vuelve perezoso, que debemos saber leer, y saber leer no es terminar pronto, sino leer despacio, analizando y descifrando cada palabra, tomándonos nuestro propio tiempo con el fin de saber que estamos leyendo y si estamos entendiendo. No es leer por leer. Dice que leer reúne 3 categorías el autor. Dice que tiene la capacidad de admiración, la capacidad de oposición y la capacidad de creación. Dice que la lectura es una abierta invitación a descifrar y obligar a interpretar. Ahora nos vamos al tercer punto, que dice: ¿cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo con la lectura del lector modelo y la literatura como exploración? Dice que las escrituras se realizan pueden ser reglamentadas y a la vez beneficiados. Los lectores, como es la parte que encaja lo que encaja a los oyentes, las personas que van a ser de la información, deben estar entrelazados ellos el uno con el otro, con la diferencia. Dice que la mejor forma de poder imaginarnos otro tipo de lectura es que otro lector lea ese mismo escrito para que él imagine o tenga otra imaginación totalmente diferente a la que yo tengo. Porque yo leo un libro y yo lo interpreto de una forma, y lo leo otra compañera, lógicamente lo puede interpretar de otra forma. Entonces la idea es que totalmente lo lean otros
para que cada cual forme su propia forma diferente. Entonces, el poder de los cuentos dan recursos a los niños. Sé que la mayoría de las contar historias a los pequeños es lo que venimos hablando nosotros. Ese hábito lector que se ha perdido entre todos, puedo decir entre todos nosotros, pues vamos a involucrarnos porque es así. Ellos, como algunos no, en estos momentos los niños no les están brindando eso en casa, pues hay muchas formas, pero entonces todos se lo dejan para que el docente, y el docente hoy en día también se duerme porque ellos no aplican esa parte lector. Todo ahora es y que tenemos que son puras palabras, cosas, y pues lógicamente el niño va creciendo ahí. Entonces nosotros tenemos que formarlo desde casa, formar ese hábito lector desde casa para los niños que vayan creciendo, que ellos vean y se puedan defender y así crezcan ellos una formación intelectual bastante amplia. Bueno, gracias. Esta fue las 3 lecturas de la cual estuvimos trabajando toda esta semana. Muchas gracias.